Abriendo la palabra del Señor allí en Primera de Pedro 2:5. Dios bendiga a todos los hermanos que nos mirarán a través de las redes sociales y a ustedes aquí presentes, hermanos. La bendición y la gracia del Señor sea con cada uno. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor que nos permite, ¿verdad?, estar aquí el segundo domingo del año que estamos aquí, pero con el deseo y el anhelo siempre de buscar el rostro del Señor y hacer su voluntad. Amén. Así es que a Primera de Pedro 2:5 vemos la palabra del Dios eterno. Ahora sí, ya reintegrándonos con la serie El cristiano y sus luchas, el cristiano y sus batallas. Dice Primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Repito nuevamente: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor y Padre, adoramos y bendecimos tu nombre. Tú eres fiel para siempre, es tu misericordia. Tu fidelidad permanece por los siglos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Queremos alabarte, Señor, y glorificarte con nuestras vidas, con todo lo que nosotros hagamos, Señor. Que tu nombre sea enaltecido, oh mi Dios. A ti sea la honra, la gloria. Te adoramos. Amén, amén y amén. Bien. El cristiano y su batalla, ¿verdad? El cristiano y sus luchas, volviendo ya, reintegrándonos. Ya que dimos 3 temas diferentes en estos días pasados, pero por ahora sí volvemos a la serie que tenemos: el cristiano y sus batallas, el cristiano y sus luchas. Este es el tema número 12, y ahora el tema de ahora el día es: ¿en qué hemos edificado y en qué edificaremos? ¿En qué o en quién hemos edificado? ¿Y en qué o en quién edificaremos el 2021? Y en adelante hasta lo que el Señor nos dé de vida. Entonces, dice, la vida física y espiritual, dice, están basadas en lo que tú eres o lo que tú haces y cómo lo haces, o quién tú eres, o de qué o de quién dependes, o para qué o para quién tú trabajas. Todos estos puntos nos hacen ver o reflexionar lo que queremos ser en nuestra vida diaria. Y bueno, ¿en qué hemos edificado o en qué edificaremos este 2021? El 2020, ¿cuál fue nuestra edificación? Así es que todos entendemos que la palabra edificar es, en alguna manera, es basado a construir, pero en este caso también es qué es lo que nosotros, hermano mío, en qué prácticamente también hemos estado confiando, o a dónde nosotros hemos puesto, ¿verdad?, nuestra confianza, o a dónde nosotros o de quién hemos estado tomados de la mano. Así es que, ¿en qué hemos edificado? Muchas veces nosotros edificamos, hermano mío, en lo indebido y dejamos lo más importante, tomamos las cosas menos importantes y dejamos las cosas más importantes. Entonces, bien, vámonos al libro de Efesios 2, por favor. Efesios 2, vamos a leer el 20, por favor. Efesios 2:20.
leyendo la palabra del Dios eterno así. Vamos a ir al punto número 1. Y el punto número 1 se llama ¿sobre qué? ¿O quién edificamos? ¿Sobre qué o quién edificamos? ¿O edificaremos? Dice allí Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, dice esta versión así: ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, o sea, debido a Cristo, a quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu Santo. Bien, dice aquí, cada uno de nosotros como constructores o edificadores decidimos sobre qué o quién fundamentar. Porque dice, porque el Señor nos dice sobre qué debemos edificar o fundamentar. Y si seguimos ese principio, somos bienaventurados, porque se está haciendo, dice, de la manera correcta que nos es demandada. ¿Quién es el fundamento? ¿O quién o qué es lo más principal? Cristo Jesús. Un edificio está compuesto de diferentes partes, pero ese edificio bonito puede parecer, puede ser un lujo, pero si su base fundamental no es firme, ¿de qué sirve algo tan bello si lo principal no fue hecho de calidad? Así, hermano mío, es tu vida y es mi vida. Cuando nuestra vida está centrada, cuando nuestra vida está fundamentada, cuando nuestra vida principal es Jesucristo, nada la puede desbaratar. Por eso, esto vamos a decir, se conecta con lo que Stacy dijo de estar estudiando la palabra de Dios este año. Porque, mire, yo le insto
a que sigamos un ritmo de lectura, no porque se le esté diciendo, porque esto tendría que ser un hábito para nosotros. Como yo le he dicho a usted, por ejemplo, yo siempre año con año, me gusta, tengo ese hábito de leer la Biblia en un año. Y no sigo un patrón específico, leo lo que puedo. En vez de estar en el trabajo haciendo, viendo, pensando, diciendo lo que no debo, mejor utilizo el tiempo en estar alimentándome de la palabra que bien me hace. Entonces sigo ese ritmo. Hay algunos que no están de acuerdo, hay algunos predicadores que no están de acuerdo. No importa, para mí no me importa si están de acuerdo, ¿no? O sea, yo tengo mi propia convicción. ¿Sí me entiende? Y pues claro, si otro dice, no, ¿sabe qué? Yo estudio la Biblia en profundidad, perfecto, o sea, no se trata de que hagan como yo lo haga, ¿sí me entiende? Sino de hacerlo, de dedicar el tiempo a estar estudiando la palabra de Dios y a diario. Algunos dirían a lo mejor, pero pues si es que yo no predico, es que no necesariamente tienes que predicar para estudiar la palabra de Dios. Es que eso es un deber. Por eso, en el libro de Colosenses, dijo el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, dice en Colosenses, si no me equivoco es Colosenses 3:16, dijo él, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, parece que dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo entonces? O sea, cuando dice que la palabra de Dios abunde, significa, o sea, lo que está diciendo es, estudienla consecutivamente y así es la manera como se memorizarán la palabra de Dios. Porque algunos dicen, mire, a mí dicen, Dios no me habla. Pues, bueno, Dios habla de muchas maneras, pero la manera más segura que nos hablará, que esa no falla, que nos hable, ¿cómo es? A través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios nos recordará lo bueno y lo que no debemos hacer. Como decíamos, ¿verdad?, en la prédica del domingo pasado, los 10 mandamientos, que pues esa es una, vamos a decir, una recopilación de los 500 y tantos mandamientos que Dios dejó para nosotros, pero esos 10, dijimos que la mayoría están basados en un no. No matarás, no adulterarás, no desearás la mujer ajena, no tendrás dioses ajenos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, bien, cuán importante es, hermano mío, que nuestra vida esté fundamentada en el Señor y su palabra, porque Cristo es la piedra principal. Cristo es el fundamento y sobre Cristo nosotros seguiremos edificando. Entonces, dice allí como
dice, el versículo que leímos, ¿verdad? De Efesios 2:20. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pregunto, ¿sobre qué edificaron los apóstoles? Sobre Cristo Jesús. Esa fue su enseñanza. Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿sobre qué edificaron los profetas? Sobre el Dios eterno. Sobre el obedecer su palabra. Sobre que hagamos su voluntad. Que obedezcamos sus mandatos. ¿Verdad que sobre eso ellos fundamentaron? Y los apóstoles, sobre que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor. ¿Ve que nunca se contradijeron ellos unos y otros? Porque el Antiguo Testamento está basado en los profetas y el Nuevo Testamento está basado sobre lo que los apóstoles dijeron a través de, que es Jesucristo, la piedra principal. Entonces, nos dice aquí, edifiquen, construyan, dependan, vivan para hacer la voluntad del Señor sobre lo que los apóstoles y los profetas les anunciaron. Dice, los profetas y los apóstoles se dejaron dirigir por el Señor e hicieron lo que el Señor les decía. Eso no quiere decir que no cometieron errores o se equivocaron. En la parte humana, mi hermano, nos equivocamos. En la parte humana fallamos. Pero si nos sometemos al Señor, Él nos dirigirá siempre a lo correcto, lo perfecto y lo recto. Estamos en esta carne y todos estamos expuestos a fallar. Pero eso no quiere decir que nuestra vida no seguirá siendo recta. Claro que sí, porque cuando nosotros cometemos un error, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Redarguirnos para enderezarnos. Y el que es hijo de Dios está sujeto a la voluntad del Señor. Y entonces lo que hace es enderezar su vida. Entonces, así es que nos dice, el Señor nos dice cuál debe de ser el fundamento. Sobre lo que los apóstoles y los profetas nos enseñaron a que hagamos la voluntad del Dios eterno y que no miremos, porque por eso dice su palabra. Cuando le preguntaron a Jesús en una ocasión, allá eso lo dice la Escritura en Marcos 12:30, le dijeron, dinos, maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante. Y entonces él les dijo, oye Israel, el Señor Jehová, uno es. Y le dice él, y el primer mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, dice, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma.
con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todos tus... Ya me equivoqué. No, bueno, no me equivoqué, me faltó uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí están. Entonces dice, amarás al Señor tu Dios. Y luego dice, y hay uno le dice, que es igual. El segundo le dice. El segundo es igual, ¿no? Tiene diferencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allí es donde consiste, hermano mío, ahí es donde está basado todo lo principal. Entonces, Cristo, que es la base fundamental, Él, por ejemplo, nos dice que tenemos que amar. ¿Por qué? Porque Él es amor. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a ese mandato. Imagínense aquellos que se la pasan odiando. Imagínense aquellos que tienen rencor en su corazón porque alguien le hizo algo. Sea que haya sido tu padre, sea que haya sido tus hijos, sea que haya sido tu hermano, sea que haya sido tu tío, sea que haya sido tu amigo, sea quien haya sido. Pregunto, lo que te hicieron, ¿tienes que guardar eso en tu corazón? No. ¿Por qué? Primeramente, porque si Dios es amor y tú dices que Dios vive, reina y habita en tu corazón, no pueden haber dos cosas contrarias, ¿no? No puede reinar el odio, el rencor y reinar el amor. Porque 2 Corintios 5, allí por el 16, 15, 17, por ahí donde dice de que ¿qué concuerda las tinieblas con la luz? O Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, también dice, de una fuente no puede, dice, salir agua amarga o agua dulce. O sea, bueno, yo hasta el momento no he conocido algo similar en una fuente directamente, a excepto que haya sido una fuente hecha humanamente y tenga dos guías de dos mangueritas de agua para que salga, pero pues eso ya sería hecho a propósito. ¿Pero por qué el ser humano tiene esa malvada cualidad? Porque no se le puede decir bueno, es malvada. Porque dijo el Señor, no con la misma boca, lengua que bendices al Dios soberano, no puedes estar maldiciendo a los seres humanos que son semejantes, o sea, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿No es cierto que nosotros muchas veces caemos en ese error? Es para que reflexionemos. Por eso es importante, mi hermano mío, el conocimiento de las Escrituras. Porque ellas nos sacarán del error que nosotros hemos caído o de la ignorancia que podemos traer de este mundo o
de la falsa enseñanza que hemos recibido de otros predicadores. ¿Por qué? Yo le voy a decir algo. Es cierto, es importante escuchar predicaciones ahora que tenemos los dispositivos que en todo hogar hay ahora un dispositivo que podemos utilizar, echar manos, sea de una computadora, sea de una tableta, sea de cualquier aparato electrónico. En todos los hogares siempre hay uno. Hasta en los lugares más humildes ahora hay un teléfono que la mayoría ya pues, casi son teléfonos inteligentes. Hasta allá, hermano mío, por nuestras tierras, en aquellas partes donde pues es más solitario, hasta allá alcanzan las redes sociales, porque prácticamente ahora el mundo entero ha sido trabajado en eso, para que las redes sociales tengan un alcance general. Y si usted, por ejemplo, en el teléfono, en la computadora busca, por ejemplo, dice, quiero encontrar en el estado, por ejemplo, sea en México, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, una ciudad a lo mejor un poco alejada de lo que es lo normal, la encuentra ahora. Porque todo le indica, porque recordemos de que el mundo entero está globalizado con tantos, con estos, satélites, gracias. Con los satélites que son cientos de miles que han sido mandados al espacio. ¿Para qué? Para tener al mundo controlado. Ahora nada se escapa. Toda la tierra está vigilada por los satélites. Y como cada país, pues, con su poderillo y por cuestiones de poder, con cuestiones de poder, con cuestiones de orgullo y con cuestiones de, según autoridad, tienen vigilado cada país su propio terreno. Y entonces de esa manera es como logran tener controlado sus límites. Porque si alguien viene invadiendo, inmediatamente ellos pueden darse cuenta. Por ejemplo, cuando un avión, sea del estilo que sea comercial, sea avión de guerra y todo eso, va a entrar, o un avión particular, va a entrar, o sea, digamos, tiene licencia para volar en Estados Unidos, pero por casualidad, por error, entró a territorio mexicano, inmediatamente le llega la señal y le dice, ¿sales? Identifícate quién eres, o sales, o te ponemos aviones de guerra que te saquen o te arreglen. Inmediatamente. Eso sí es. Entonces, por eso, cada avión, sea comercial o que sea, cada vez que va a entrar a diferentes tierras, él tiene que comunicarse con la base central de ese país, que es el avión tal y tal, la dirección completa, porque pues ellos tienen licencia para hacerlo. Si no, tienen que hacerlo porque está en serio problema. Entonces, bien. Entonces, como decimos, cuán importante es el fundamento que tú y yo tengamos.
Cuando nace un bebé, lamentablemente, que en estas épocas ya casi se desconoce eso, no, pero yo me recuerdo que cuando mis 4 hijos nacieron, inmediatamente de que ellos nacen, hay un pediatra que los examina. Después del doctor que los examina, tienen ellos otro doctor particular que se llama pediatra. Y ese pediatra, ¿qué es lo que hace? Ese pediatra tiene el conocimiento de lo que es un niño, y el pediatra lo primero que recomienda es y dice: vas a alimentar a tu hijo con, lo vas a amamantar. Y la madre dice sí o no, pero el pediatra le dice: la leche materna para el niño es la mejor. Porque le dice, la fórmula es cierto. Tratan de hacerla lo más parecido posible, pero nunca le llegará a lo que Dios dejó para la alimentación de un niño. Y ellos dicen, el mismo pediatra dice, el niño que crece amamantado por su madre siempre será más saludable. Exactamente. Dice él, el niño será más saludable. ¿Por qué? Porque el alimento materno contiene lo que perfectamente el cuerpo necesita para desarrollarse. Entonces, de la misma manera, poniendo ese ejemplo de un bebé, de la misma manera, una persona que viene a Cristo Jesús y nace de nuevo, tiene que ser alimentado con la leche espiritual, dice Primera de Pedro 2:1, si no me equivoco. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que de ella podáis crecer, dice. ¿Se da cuenta? Esto es bien básico para el 2021, 2022, 2023, lo que el Señor nos debe ir. ¿Sabe por qué? Perdón. ¿Estamos entrando? No estamos entrando. Corrobo. Ya entramos. Prácticamente desde el principio del 2020. Y entramos, vamos a decir así, al tiempo de recreación. ¿Qué es esto? La regresión se dice que es cuando hay una cúpula, vamos a decir, hay un número a donde se tiene que llegar, y ya es contando el tiempo, cuánto queda. Nuestro tiempo está contado. 2021 será un año difícil. Si el 2020 fue difícil, el 2021 será más difícil. Ver todo lo que ha pasado en cuestiones del gobierno o los gobiernos. Ahora ya no se sabe ni qué es qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué, de nada. Pero solo aquel que esté fundamentado en la palabra de Dios
aquel que esté edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Cristo Jesús, la base fundamental a todo, es el que logrará llegar a la meta. ¿Sabe? Está tan confundido ahora con cuestiones políticas, tanto Estados Unidos como el mundo entero. Porque en alguna manera, oigan bien, Estados Unidos es el reloj de los demás países. Aunque lo fundamental, por supuesto, nosotros sabemos que es Israel, que es la base fundamental a todo, pero Estados Unidos, por ser una de las potencias, no digo la más grande, pero una de las potencias más grandes, porque eso ya lo perdió. Pero sobre Estados Unidos estaban puestas todos los otros. Y dependiendo de lo que aquí sea, será todo. Y la hora a lo que hemos llegado es un futuro de alguna manera incierto. Que podemos esperar tanto lo mejor como lo peor. Pero de lo mejor no está fácil. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer es agarrarnos de la mano de Cristo, tomarnos de Él. Por eso dice la palabra de Dios ahí también en Santiago, capítulo 1, cuando dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistir al enemigo. Allí, ¿cómo se resiste al enemigo? ¿Cómo hay fuerzas para resistir al enemigo? Solo es fortalecido y sometido al Señor. Porque de lo contrario, usted y yo somos más que vencedores solo por la base fundamental que es Cristo. Solo por Él somos nosotros vencedores. De lo contrario, el enemigo nos domina si nosotros no estamos sometidos a Cristo. Porque la palabra de Dios dice, la noche está avanzada. La noche está avanzada y seguirá. Y es por eso que si tú y yo nos dejamos edificar por Cristo Jesús, seremos fortalecidos. Entonces, dice, edificado sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo de Cristo, en quien todo el edificio, bien coordinado. ¿Cómo tiene que ir el edificio? Bien coordinado. ¿Sabe por qué? Porque tiene que llevar una estructura perfecta. Porque Cristo no tiene dos ideas. Cristo tiene una palabra. Y en esa palabra es donde usted y yo tenemos que ser edificados. Entonces, vamos al punto número 2. Dice,
para irnos al punto número 2, vamos al libro de Romanos, por favor, 14, si no me equivoco. 14, sí, Romanos 14, vamos a leer el 19. Romanos 14, 19, dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Se llama el punto: cuidado cómo edificamos o destruimos. Cuidado cómo edificamos o destruimos. Bien, vamos a comenzar a leer allí desde el versículo 14 en adelante. Voy a leer en otra versión. Dice el versículo: por lo tanto, busquemos lo que conduce a la paz y a la edificación. Pero leamos del 14 en adelante. Yo sé que no hay nada impuro. Bueno, cuando estamos hablando aquí, está hablando de nosotros cuando a veces somos piedra de tropiezo para los demás. Dice el 14: yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús estoy seguro de ello, pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel porque en Cristo murió. No den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer comida o bebida. No es cuestión de comer o beber de determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Bien, dice aquí: el que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Bien, déjame decirle algo. Muchas veces, mi hermano mío, ahora ya seguimos leyendo otros versículos más. Muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para otros. Muchas veces nosotros pensamos que porque, bueno, yo así lo pienso, a veces yo digo, a mí no me importa cómo piense mi hermano, y pues si yo pienso de esta manera, pues yo así lo hago, lo digo, y si él no, pues allá él. Estamos estábamos cometiendo un error ahí. Porque muchas veces se nos olvida, primeramente, de que hay hermanos que son débiles en la fe, como dice la Escritura, pero otros nuevos en la fe también. Entonces, ¿sabe? Por ejemplo, hay cristianos que piensan que no deben de comer cerdo, pero para otros sí deben de comer cerdo. Y aquí a veces hay ciertas contiendas. Y entonces dice el que le gusta decir: yo como y no me importa lo que te piense. Estamos en un error. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en 2 Corintios, que el que
come para Dios come, pero el que decide no comerlo, pues para Dios lo hace. Entonces lo que tiene que ser la base fundamental. ¿Qué o quién es la base fundamental? Cristo. ¿Y qué es Cristo? Amor. Entonces, en el amor de Cristo, yo tengo que aprender a respetar la decisión de mi hermano. Si él no come cerdo, por ejemplo, y a mí me gusta y me ofrecen y estoy con él, no voy a comer. ¿Por qué? Por amor a mi hermano en Cristo Jesús. Voy a aguantarme con el deseo que me guste. Me lo como, pero no a solas, para no hacer que mi hermano peque por causa de mí. Porque mi hermano va a pensar de mí que soy también un mal hermano. Le doy manera para que él piense mal de mí. O ya no quiere estar conmigo. Oye, por ejemplo, usted sabe de que, algo común en el cuerpo de Cristo. Si usted se ha fijado, por ejemplo, hay iglesias que se practica en usar velo. La mujer siempre está cubierta con el velo. Y hay otras que no. ¿Y sabe usted que esto a veces se da a cuestiones de crítica? Falta de conocimiento y de amor en el Señor. Porque yo tengo que respetar a mi hermana si usa velo, y ella tiene que respetarme a mí si yo no uso velo. Pero lamentablemente son puntos que nos damos a la crítica. Por ejemplo, otros puntos, como por ejemplo, hay muchos que creen que uno para predicar tiene que venir con saco, con corbata y lo mejor presentable. Está bueno, pero hay otros que para ellos también es malo ponerse corbata. ¿Se da cuenta cómo están los polos opuestos? Y todos estos son puntos de contradicción. Entonces, en el amor de Cristo, dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a soportarnos. Eso es edificación. Soportarnos en el amor de Cristo. Que si tú no estás de acuerdo con lo que yo pienso, bueno, tengo que respetarte, ¿no? Eres mi hermano. Un hombre mexicano, no cristiano, bueno, sí creo que era cristiano, pero no evangélico, sino cristiano católico, llamado Benito Juárez, allá en los 1860, él dijo una frase célebre, que es una palabra muy conocida tanto a nivel de México como de, posiblemente de muchas lenguas en el mundo entero. Él dijo: el respeto, dijo él, al derecho ajeno es la paz. Y hay mucha sabiduría en eso. Hay mucha sabiduría en eso. No es palabra de Dios, pero tiene sentido. Hay palabras célebres que él dijo también, o sea, que tienen sentido, ¿sí me entiende? Aplíquelas a su manera o vea, pero, o sea, si contribuyen, qué bueno.
Dijo él en una ocasión también, mire, no pienses como yo, pero respeta que yo piense diferente. Bueno, esto tiene su lado positivo y también tiene su lado negativo. Por supuesto, pero son palabras que si usted le busca el sentido tienen buen entendimiento. El respeto al derecho ajeno es la paz. No pienses como yo, pero respeta que yo piense diferente. Bueno, esta palabra también la podemos acuñar, pues para hacer lo malo nos podemos escudar en ello también. Pero si le buscamos el buen sentido, tiene un buen sentido. Entonces, pero veamos lo que sigue diciendo la Escritura, que eso es lo que nos edifica, ¿no? Y dice, por lo tanto busquemos todo lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Por lo tanto busquemos o hagamos todo lo que conduce a la paz. Reina Valera nos dice así, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bien, ¿qué es lo que contribuye a la paz? ¿Qué es lo que contribuye a la paz? Para que contribuya algo a la paz, tiene que haber primeramente amor. ¿Verdad? El Señor dijo, fíjese lo que está diciendo, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Y para que haya paz, primeramente tenemos que comenzar por el amor. ¿Quién es el amor? Cristo Jesús. Bien, otra cosa que contribuye al amor es, por ejemplo, la paciencia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la paciencia? ¿Y qué es la paciencia? Fruto del Espíritu. En tu vida, en mi vida, tenemos que ser pacientes unos con otros. Eso contribuye. Ser paciente para contigo, tú ser paciente para conmigo. ¿Por qué? Porque yo me equivocaré, pero también tú te equivocarás. Entonces allí, usar del fruto que el Señor nos da que produzcamos para ser pacientes. Sé que tú como hombre o como mujer te equivocarás, pero yo como hombre también me equivocaré. Y allí es donde tenemos que aprender a tenernos paciencia, a soportarnos. ¿Pregunta es fácil? No es fácil. ¿Pero qué más contribuye, por ejemplo, a la paciencia? El dominio propio, un ejemplo. Y también este es parte del fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. Quiere decir que si tú me ofendes, yo voy a echar mano del dominio propio. O del, ¿cómo se le llama también? Dominarme a mí mismo. Controlarme a mí mismo. Que si tú me ofendes, en el dominio propio voy a aprender a sostenerme, a callarme, a aguantarme por la base fundamental que dijimos es el amor. Cristo Jesús. ¿Se da cuenta cómo tenemos que ser edificados? Solo así seguiremos siendo una torre, un edificio, como dijo el Señor, bien coordinado. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, tenemos que crecer sólidos, fuertes, dependiendo, sometidos a Dios este año y cada día de nuestra vida. Porque eso nos ayudará a ser un pueblo fuerte que dependa y glorifique. Óigalo bien. Óigalo bien.
Porque cuando tú contribuyes, como decía allí, a la paz, cuando tú usas del amor, cuando tú usas de la paciencia, cuando tú usas del dominio propio ante los demás, ¿sabes qué estás haciendo con eso? Primeramente estás glorificando el nombre que es sobre todo nombre, porque ahí es donde tú no harás lo erróneo para cualquier persona, sino que en el amor de Cristo aprenderás a aguantar. Y claro, si tú ves que el hermano necesita ayuda, tú le hablarás, le enseñarás y le dirás, hermano, en el amor de Cristo, hagámoslo conforme a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo podemos glorificar y exaltar? Porque déjame decirte algo, la verdadera alabanza a Dios no es que estemos aplaudiendo, cantando y muchas veces brincando. Esa no es la verdadera alabanza. O sea, es bueno, es parte de, y gloria a Dios, pero sabes, la verdadera alabanza es cuando alguien, por ejemplo, te ofende y tú le dices, hermano, amigo, vecino, compañero, que Dios te bendiga y te dé sabiduría para que hagas la voluntad de Dios. Pero si yo o tú nos ponemos al tal por tal, estamos diciendo que Cristo no es suficiente para cambiar nuestra vida. ¿Te das cuenta cuán importante es ser edificado sobre el fundamento que es Cristo Jesús, la piedra principal, el cual Cristo mismo dijo, Él mismo lo dijo, salió de su boca y dijo, aprender de mí, Mateo 11, 28, 29, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Allí está la paz, que Él dice, hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Descansas en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo se glorifica verdaderamente el nombre de Dios? Pero tenía otra cosa ahí. Dice, pero otra cosa que contribuye a la paz es la mansedumbre. Siendo manso, siendo controlado, no siendo agresivo, no siendo peleonero, no siendo que te exaltas o te emocionas fácilmente. Cuando dejamos, mi hermano, que Cristo Jesús gobierne tu vida, tú prácticamente estás diciendo, es el Señor, es Cristo Jesús el Señor de mi corazón, por lo cual lo estás glorificando con tu vida, con tus palabras, con tus hechos, con todo lo que tú haces. Y eso es ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque eso es lo que ellos enseñaron. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la vida de los apóstoles y de los profetas, ¿cómo fueron ellos? Mártires. Estuvieron dispuestos a morir por causa de la palabra del Señor. Y tú y yo, a lo que vamos, podríamos llegar a esto. Estaríamos dispuestos a glorificar el nombre de Dios
con nuestras vidas? Con lo que tú seas edificado, eso te ayudará. No dejemos que el rencor, la envidia, la avaricia, el pecado y todo lo que nos separe de Cristo tome control de tu vida y mi vida. Mejor dejemos que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestra vida y contribuyamos a todo lo que es la paz. Terminemos de leer estos versículos y nos quedamos ahí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo lo que el hombre haga tropezar a otro con lo que hace. ¿Cómo? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, o sea, en lo que estás haciendo. Y hermano, dejémonos edificar por la palabra de Dios y el Señor nos dará la fuerza para hacer su voluntad y depender, para vivir solo, para agradarle a Él. Y cuando tú y yo nos sometemos para vivir a la voluntad de Cristo, también, en alguna manera, contribuye a que podamos agradar a las demás personas haciendo la voluntad de Cristo. Que sea el Señor añadiendo tu vida y seguiremos el próximo domingo, si Dios nos permite, en esta parte. Porque hay mucho que decir, mucho que tratar. Y dejémonos edificar por la palabra de Cristo, que debe de ser nuestro manual, nuestra vida, nuestro todo, toditos los días. Y sigamos estudiando la palabra de Dios, porque ella es la que nos alimenta, la que nos edifica y la que nos fortalece. Que el Dios eterno nos siga bendiciendo. Señor y Padre, gracias te damos. Te alabamos y te bendecimos, Rey.